Bien, ¿ves? Es que estos son las cosas, los riesgos del directo. En fin, repito el saludo. Os digo que hemos estado hoy en Austria a una temperatura prácticamente veraniega. Hoy son ahora mismo las 6:57 del 16 de octubre de 2022. Espero que estéis fantásticamente bien, espero que estéis muy bien, que hayáis pasado una semana estupenda. Y os decía que hoy vamos a hacer un programa un poquitito más corto, porque no va a haber entrevista después por la tarde. Más tarde, porque he tenido una semana un poquito complicada y entonces ha sido la cosa un poquito conflictiva a la hora de preparar la entrevista. Pero bueno, aún así tenemos un programa muy movidito porque ha habido bastantes noticias en Austria y las hay más allá del coronavirus, porque parece que la pandemia anda por ahí, pero ha habido más cosas. Antes de dar paso a la cabecera del programa, que la verdad es que, pues eso, llegará a las 7, me gustaría empezar con dando unos datos que yo creo que van a ser, creo que nos van a hacer pensar. En Austria somos 9 millones de personas y según lo que en España, lo que en Austria hace las funciones del Real Automóvil Club, pues hay 2,2 millones de personas, o sea, un 25%, que no conducen nunca o casi nunca un coche. Y estas personas se ahorran 4.700 euros al año como media en gastos de coche. O sea que es caro tener un coche. Y pues eso, y hay muchísimas personas, cada vez menos, sobre todo los jóvenes, que ni tienen coche ni tienen carné. O sea que esto, para poner en contexto, una información de la que vamos a hablar un poquito más tarde, porque hoy vamos a hablar de coches. Vamos a hablar de coches, vamos a hablar de refugiados y vamos a hablar también de las mascarillas, porque las mascarillas parece que vuelven porque sube otra vez el número iba a decir el número de refugiados, no, de eso también hablaremos más tarde, el número de personas infectadas con el coronavirus. En fin, pues eso, queda un minuto para que sean las 7 de la tarde, para que empiece esta transmisión oficialmente. Y también, pues eso, luego después tengo que decir un par de cosas. Voy a decir un par de cosas, voy a hacer un par de anuncios. En fin, mi madre nos ha saludado, también Gustavo está ahí, hola Gustavo, y mi tocayo Paco también, que dice que hoy ha hecho un día genial, un día divino para hacer senderismo. La verdad es que está muy bien. Bueno, pues vamos a entrar ya con la cabecera del programa. Allá que vamos. Hola de nuevo, ya es oficial, la segunda edición de la tercera temporada de La Tarde en Directo acaba de empezar. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar ahí, las personas que estáis en directo, y muchísimas gracias también a aquellas personas que son la inmensa mayoría, las cosas como son, que escuchan este programa en diferido. Yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo y pues bienvenidos a este espacio en el que hablamos de la actualidad austriaca, de las noticias austriacas. Hoy, como os decía, vamos a hablar, pues eso, en primer lugar de refugiados, porque hay bastante mogollón y bastante movida en la frontera este de Austria, particularmente en Burgenland, a pocos kilómetros de donde estoy haciendo este programa en directo. También vamos a hablar de mascarillas y también vamos de la vuelta de las mascarillas, de la vuelta de las noticias relacionadas con la pandemia, de la vuelta de las mascarillas, y también vamos a hablar de los planes, de unos planes de la ciudad de Viena
que han resucitado otra vez, porque antes de las elecciones a la alcaldía hubo un plan para reducir el tráfico rodado, o sea, los coches, en el distrito 1 de esta pequeña capital, de la capital de esta pequeña república. Y ahora pues parece ser que ha vuelto la cosa a resurgir, pero también con el resurgimiento han venido también las dudas a propósito del plan para reducir los coches. Pero de eso hablaremos un poquito más tarde. Como siempre, recuerdo las posibilidades que tenéis para ver este programa, las personas que lo ven en directo en algún momento del futuro, como siempre digo. Entonces, podéis verlo bien en www.vienadirecto.com, en el blog, en donde quedará colgado en formato podcast, también en la plataforma donde está colgado el podcast, que es en iVoox. Si me dais amor, pues yo estaré muy contento. Podéis verlo también en esta misma página de Facebook, en donde quedará archivada la transmisión una vez yo termine de hacerla. Y también, pues esto, en YouTube también, en YouTube el canal del blog se llama Viena Directo, en donde encontraréis también otras cosas, otros vídeos, ¿no?, antiguos también, pero también relacionados con Viena Directo. Por ejemplo, podréis encontrar auténticos tesoros del archivo de Viena Directo, porque claro, esto de llevar ya 16 años haciendo esto, pues implica que también pues hay hay un archivo, ¿no? Y al hilo de esa alusión al archivo me gustaría mandar un mensaje desde aquí y hacer un pequeño homenaje desde aquí. Esta semana se ha jubilado o se ha celebrado la despedida, no sé cuándo será su último día de trabajo, una auténtica institución de Viena, una auténtica institución sobre todo para los que vivimos aquí desde hace un tiempo. Se ha jubilado el bibliotecario del Instituto Cervantes de Viena, Rafael, que pues eso, inicia su merecidísimo retiro y la verdad es que la biblioteca Juan Gelman no va a ser lo mismo sin él. Se decía que, bueno, hay una cosa que se decía que cuando muere un indio del Amazonas se quema, es como si se quemara una biblioteca. Pues con la jubilación de Rafa es como si una parte del registro civil de la historia de la comunidad española en Viena pues también pues se cierra un poco, ¿no? Porque Rafa ha estado ahí durante muchísimos años prestándonos libros, repartiendo cultura y, por ejemplo, una de las cosas que organizaba Rafa, que ha organizado, han sido las tertulias de la biblioteca Juan Gelman. Entonces yo tuve el honor y el placer, el inmenso placer de estar en 2 ocasiones en esas tertulias. La última ha sido en junio de este año pasado y en esa tertulia estuve explicando la historia de Viena Directo durante los primeros 16 años de esta página, de este blog, de este conglomerado de cosas que es Viena Directo. Podéis encontrarlo en el canal de YouTube de Viena Directo en www.youtube.com/Viena Directo, junto también con la anterior, que eso no lo ha visto mucha gente desde hace muchísimos años. Y es una conferencia o una charla también, una tertulia a propósito de la relación entre Concha Piquer, Federico García Lorca y Rafael de León, y todo relacionado con la copla. La verdad que fue una maravilla. Podréis verme con más pelo y no con tantas canas. Y la verdad es que fue genial. Como digo, Rafa inicia en estos días su merecidísima jubilación, así que nada, no nos queda más que desearle que se lo pase fenomenal en en este tiempo nuevo que empieza para él, en esta etapa nueva, y desearle todo lo mejor y naturalmente darle muchísimo las gracias por todas las cosas que ha hecho, no solo por mí, sino por todos los españoles o hispanohablantes que vivimos en Viena. Recuerdo, por cierto, y también os lo cuento, el día en que yo le conocí, que fue en el año 2005 todavía,
Debió ser por octubre del 2005, o sea que Rafa y yo nos conocemos. mmm, Nuestro conocimiento es anterior a que existiera Viena Directo. O sea, al año 1 antes de Viena Directo, porque Viena Directo empezó en el 2006. Y entonces, claro, yo fui a hacerme el carnet de la biblioteca, que es lo primero que uno hace cuando llega a una ciudad que no es la suya, naturalmente. Y más en aquel momento, en que no había libros electrónicos y tal, y todo era mucho más complicado. Y entonces, claro, yo llegué allí, la biblioteca cerraba a la 1, si no recuerdo mal, yo llegué allí a las 12 y dije, quiero hacerme el carnet de la biblioteca. Y entonces me pasó Rafa el formulario y claro, yo llevaba tan poco tiempo viviendo en Viena que no me sabía mi dirección. O sea que tuve que volver y volver y vamos a apuntarme mi dirección en un papel porque no me la sabía y volver. Bueno, son cosas que pasan. En este momento son las 7:08 de la tarde de este día, ya os digo, del 16 de octubre del año 2022. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí y muchísimas gracias a todas las personas que en algún momento del futuro verán esta transmisión. Otra cosa que me gustaría decir es que la semana pasada yo os hice un anuncio. La semana pasada yo anuncié que iba a empezar a publicar un reportaje, una serie de artículos relacionados con la prostitución en Austria. No lo he hecho. Y probablemente vosotros, como sois unos lectores muy atentos, pues os habréis preguntado por qué no lo he hecho. Y no lo he hecho porque han surgido nuevas voces y nuevas personas que quieren hablar conmigo a propósito, que han querido hablar conmigo, contarme sus historias a propósito del tema. Entonces, creo que voy a posponer un poquito la publicación de esta serie de artículos hasta que pues estas personas hablen conmigo, yo hable con estas personas y le demos tiempo y todas esas cosas. Y creo que con esto terminan los anuncios. Bueno, otra cosa. Esta semana, otra cosa que ha pasado es que, naturalmente, hemos tenido una visita muy ilustre. Hemos tenido la visita de Jaime Siles. En la página habéis visto que colgué un clip de sonido de Jaime Siles recitando. Otra cosa de la que vamos a hablar hoy es de las actividades del Instituto Cervantes para la semana que viene. Yo la semana que viene no estoy, la semana que viene no trabajo, pero esta semana pasada pues hemos tenido bastantes cosas aparte de la visita de Jaime Siles. También hemos tenido 3 días de microteatro en la sede del Instituto Cervantes, en la Schwarzenbergplatz, y el microteatro lo han hecho los Soles del Sur, el grupo Soles del Sur. O sea que ha sido genial, una maravilla. Y también, naturalmente, esta semana pasada hemos celebrado el Día de la Hispanidad, o sea, la fiesta nacional de España, entre otras cosas, porque en algunos países de Latinoamérica o en muchos países de Latinoamérica también se celebra pues lo que viene siendo la polémica consuetudinaria de todos los años. Que si descubrimiento sí, que si descubrimiento no, etcétera, etcétera. Entonces, yo he decidido este año, y aparte yo creo que es lo mejor, para no hacerse mala sangre, quedarse con lo positivo. Y quedarse con lo positivo implica que la hispanidad implica que en tanto los americanos, los hispanohablantes americanos como los españoles nos entendemos y compartimos un tesoro maravilloso de cultura común en castellano. O sea, y esto creo que es una cosa que sí que es muy de celebrar. Naturalmente también es muy de celebrar la riqueza de las lenguas prehispánicas y de la cultura prehispánica que todavía queda y pues todas esas cosas. En fin, son las 7:11 y empezamos con el primer tema. El primer tema que la verdad que sigue coleando ahora mismo. Estaba viendo, antes de empezar el programa, estaba viendo los periódicos austriacos a ver si había alguna cosa que se me escapaba. Y sí que hemos tenido, sí que hay cosas. Como sabéis, y si no lo sabéis, pues ya os lo digo yo.
Ha habido un aumento este año de refugiados o de migrantes, porque la verdad, de solicitantes de asilo en Austria, pues desde enero han subido muchísimo las solicitudes y hay muchísima presión sobre la frontera este de Austria. Aquí tengo algunos datos que he ido recogiendo alrededor, o sea, a lo largo del día de hoy y la cifra es muy alta, alrededor de 400 personas, 400 migrantes, cruzan todos los días la frontera por Burgenland de manera ilegal, o sea, de manera incontrolada. Durante este año han sido más o menos 55.000 las personas que han pasado ilegalmente la frontera, o sea, son muchísimas. Pensad que todas estas personas hay que registrarlas, porque, claro, cumpliendo con el acuerdo de Dublín, todas estas personas, creo que es de Dublín, ¿verdad? Pues todas estas personas se tienen que registrar para, en el caso de que, para darles de entrada en la Unión Europea. Estas cifras, aun siendo muy altas, están bastante lejos de la crisis del 2015. En ese periodo, en esos 2 meses del 2015, entre septiembre y más o menos principios de noviembre del año 2015, cruzaron la frontera por Austria, atención, 100.000 personas en apenas 2 meses. Lo que sí que pasó en aquel momento fue que muchísimas personas, en aquel momento sirios, porque huían de la guerra de Siria, muchísimas personas que cruzaron la frontera en aquel momento, luego se fueron hacia otros sitios de Europa, generalmente Alemania, por ejemplo. Yo recuerdo muchísimos trenes que pasaban y que iban a Alemania, también fueron a Italia, muchas personas también fueron a otros países. Naturalmente, cuando hay este tránsito de migrantes, este tránsito de personas, pues también hay malos que se aprovechan de la necesidad de esta pobre gente. En general, pues son traficantes de personas que se aprovechan de esta situación, les cobran un dinero por pasarles la frontera y naturalmente están vinculados a mafias generalmente. Este tráfico es ilegal y es punible, naturalmente, aparte de ser una canallada. 472 de estas personas han sido detenidas este año. Bueno, semejante número de personas, tanto las personas que hay que registrar, los migrantes, como todas las personas como los malos, ha hecho que todos los sistemas de la parte de Burgenland relacionados con ello estén muy sobrecargados en este momento. Por ejemplo, por daros un ejemplo, en la cárcel de Eisenstadt, que es la capital de Burgenland, y además Eisenstadt es una ciudad pequeñita, la cárcel de Eisenstadt estaba diseñada para 175 internos como máximo. Debido al tráfico, a la afluencia de personas a las que hay que interrogar, a las que se ha detenido, etcétera, etcétera, un 70% de los internos actuales en la cárcel de Eisenstadt está relacionado con esto de la inmigración. Debido a esto, en un sitio donde tenía que haber 175 personas como máximo, ahora hay un día con otro, una semana con otra, entre 200 y 220 personas. Como os digo, un 70% de esta gente están relacionados con el tráfico ilegal de personas. Naturalmente, tanto la administración, todas las administraciones están ahora mismo alcanzando el límite de su capacidad, tanto la policía como incluso la propia burocracia, el aparato de justicia y tal. Y entonces hay muchas quejas, sobre todo de las comunidades, sobre todo de las poblaciones que tienen que absorber este tráfico de inmigrantes. Entonces, bueno, se ha creado para administrar el registro y la afluencia de los 400 migrantes diarios, se ha creado un sistema propio de alojamientos y de transporte que en este momento ya ha alcanzado su techo, ha alcanzado el techo de su capacidad.
Y la polémica que ahora hay es que, naturalmente, como no hay sitio en edificios y tal para alojar a estos migrantes, a este flujo de personas que viene y que hay que registrarles y que se queda, se van a crear campamentos de tiendas de campaña. Naturalmente, alojamientos provisionales. Ninguna de las personas ninguno de los alcaldes de las poblaciones en donde se van a crear estos campamentos, pues está demasiado contento con la situación. Pero, pues eso, en fin. Bueno, naturalmente algunas de estas personas se quedan en Burgenland, pero otras son desviadas a otros Bundesländer limítrofes, por ejemplo, a Baja Austria. Me ha dejado ahora mismo Elena Prado, me ha dejado un saludo desde Bogotá, desde Colombia. Dice, buena tarde para todos desde Bogotá, Colombia. Gracias, Paco. Muchísimas gracias a ti, Elena. En fin, pues eso, otra cosa que está cambiando en esto de los refugiados es la procedencia, porque la novedad en estas últimas semanas, la novedad es que hay muchísima gente que viene de la India. Como sabéis, la India ha sido uno de los sitios más golpeados por el coronavirus en este momento y entonces en estos años pasados, y entonces hay muchísimas personas que piensan que viniendo a Europa pues tienen posibilidades de trabajo. Eso no es así, pero existe. Los refugiados vienen sobre todo, como venían durante la guerra de Siria, por la ruta de los Balcanes y han vuelto a aumentar también, el número ha vuelto a aumentar, debido sobre todo a que naturalmente en estos 2 últimos años pues ha habido limitaciones a los viajes debido a la COVID, etcétera, etcétera. Es una situación que seguirá dando que hablar en los próximos días, en las próximas semanas, y bueno, aquí estaremos para contarlo. Naturalmente pues existen también hay otros tipos de condicionantes. La guerra de Ucrania también ha empeorado esta situación porque, como sabéis, lo que está intentando hacer Putin en su momento es, ayudar a las mafias a que desplacen a estas personas migrantes hacia Europa. Personas que estaban en las fronteras exteriores de la Unión Europea están entrando en Europa, porque lo que intenta Putin es, naturalmente, por todos los medios a su alcance, es desestabilizar la Unión Europea. En fin, son las 7:19 de esta tarde del 16 de octubre del año 2022. Yo soy Paco Bernal, ese hombre que mañana se va a morir de agujetas, porque hoy he tenido mi primera clase de yoga y ha sido fantástico, ha sido fenomenal. La verdad es que me lo he pasado muy bien, pero bueno, en fin, me lo he pasado muy bien, pero he movido cosas que ni siquiera sabía que tenía, así que mañana muy probablemente pues estaré hecho polvo, que no me voy a poder mover, estaré tieso completamente. Espero que hayáis pasado un día estupendo, un fin de semana genial y una semana maravillosa, naturalmente. Como siempre os deseo, espero que el coronavirus pues os haya absolutamente ignorado, haya pasado de vosotros completamente. Pues eso, muchísimas gracias por estar ahí en directo y muchísimas gracias también por escuchar o ver esta transmisión siguiendo los medios que existen para ello. Y que mucha gente utiliza, como son, por ejemplo, pues Viena Directo, www.vienadirecto.com, en donde quedará colgada esta transmisión, mi voz aciertopelada, quedará colgada en formato podcast. O sea, solo mi voz. En esta página de Facebook, pues podréis verme, oírme y escucharme. O sea que podréis verlo todo. Porque quedará archivada esta transmisión. Y también en YouTube, en www.youtube.com, en donde no solo tendréis esta transmisión y este programa, sino también vídeos antiguos en donde podréis solazaros y recuperar antiguas conversaciones con expertos geniales, porque como sabéis, hemos tenido la temporada pasada hemos tenido un panel de personas
de invitados de lujacísimo, o sea, de lujo asiático. Entonces, que nos han contado gente listísima, que nos ha contado muchísimas cosas geniales. En fin, ¿qué iba yo a deciros? Yo os iba a decir alguna cosa. ¿Qué os iba yo a decir? No me acuerdo qué iba a decir. Bueno, en fin. Pues lo dicho, son las 7:22 y vamos a pasar al siguiente tema. Y el siguiente tema es la vuelta de las mascarillas. Mi pregunta es, ¿seguís usando mascarillas vosotros? Yo sí, yo sigo usándolas. Yo sigo usando las mascarillas incluso en sitios donde ya no es obligatorio. O sea, por ejemplo, en Viena, en Burgenland, por ejemplo, en el tren, fuera de Viena, vamos, no es obligatorio llevar mascarilla en los transportes públicos. Pero yo, cuando hay sitios así que son un poco, que están un poco concurridos igual, pues me pongo la mascarilla porque me da cosa. Primero me da cosa, además, porque me parece que, aunque estoy vacunado y esas cosas, es que no me apetece ponerme malo. La verdad, no me apetece ponerme enfermo. Entonces, bueno, no sé, ¿vosotros usáis las mascarillas? Mi madre ha contestado que sí, yo sé que sí. Mi madre la usa hasta por la calle y cuando no hay nadie. En fin. Y Eva dice, yo sí, en sitios cerrados siempre, aunque me miren mal. Yo, la verdad es que llega un momento en que yo, esto de que me miren mal, paso de ello. Eso sí, no le digo a nadie que las use. No le digo a nadie que use la mascarilla ni nada. Pero bueno, por cierto, ¿le habéis dicho a alguien en algún momento que se ponga la mascarilla? Yo no. Yo a veces pues miro así un poco tal, pero bueno. Dice Paco Vázquez, dice yo solo en los lugares obligatorios como en el transporte público. A mí no me molesta, por ejemplo, llevarla. O sea, yo muchas veces en Viena vas en el metro y vas a gente que las lleva de quitamultas, como los cascos de las motos, ¿no? Que las llevan así puestas en la nariz o las llevan aquí y cuando ven a alguien que controla, pues si hay alguien que controla, pues se las suben. Pero a mí la verdad es que, chico, pues ya está, en fin. Elena dice, yo sí, me cuido y cuido. Eso es muy importante, porque también, claro, cuando uno se pone la mascarilla, las FFP2, lo que está haciendo es cuidar a las personas que están pues a su alrededor, que nunca se sabe si son personas vulnerables. Yo, por ejemplo, tengo una compañera de trabajo que su marido, pues es una persona que es vulnerable, que tiene, pues eso, problemas de salud y tal. Entonces ella, pues lleva la mascarilla puesta todo el rato porque ella dice, bueno, es que si yo me contagio, también estoy contagiando a mi marido, a lo mejor, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho este comentario del me cuido y cuido. Bueno, pues parece ser que, en estos días se estaba hablando antes de las elecciones del Bundespresidente de Van der Bellen, pues estaba hablando de la vuelta de las mascarillas. Volverán las mascarillas. Naturalmente, todo el mundo da por supuesto que en algún momento volverán. Han subido las infecciones mucho, pero también hay que... ahora mismo hoy estábamos a 8.000 o algo, 8.000 y pico. Pero también hay una cosa que es cierta. Primero, que hay mucha gente vacunada en Austria, naturalmente. Yo tengo ya la cuarta, yo me he puesto la cuarta también. Yo soy fan de las vacunas completamente. Además, bueno, hasta el momento, y toco en madera, no he tenido ningún efecto secundario en las mascarillas, en las vacunas. Nada, nada. O sea, la primera un poquito así cansado y tal, y esta última, como me he puesto la vacuna de Valneva, que es la vacuna es la vacuna del sistema tradicional, o sea, donde te ponen el virus muerto. La verdad es que ni me he enterado. Ha sido una cosa estupenda. Por eso animo a todo el mundo que se la ponga, animo a todo el mundo que se vacune, porque es de verdad, no solo ayuda a la persona que se vacuna, como en mi caso, por ejemplo, sino que también ayudas a las personas que pueden ser vulnerables. Bien, dicho esto,
parece ser que volverán las vacunas, no las mascarillas no volverán. Parece ser que hasta el día 23 de este mes, el 23 de octubre, no va a haber una decisión. ¿Por qué el día 23? Diréis vosotros, que es una fecha pues como rara. Es el domingo 23, por cierto, el domingo que viene. Pues el domingo que viene caduca, prescribe el actual ordenamiento, o sea, el reglamento de que regula esto de las mascarillas. Entonces, naturalmente, semanas atrás, o sea, días atrás, la unidad de intervención de la que hacía muchísimo tiempo que no hablábamos, que se llama GECO, la unidad de intervención que asesora al gobierno austriaco, que está formada, pues eso, por virólogos, médicos, personas estadísticas, o sea, personas que se dedican a predecir la evolución de la pandemia por modelos estadísticos, pues estas personas de la unidad GECO ya habían pedido habían recomendado que la gente se pusiera las mascarillas, como dice Elena, para cuidarse y cuidar a otras personas vulnerables. Entonces, de momento, pues no va a haber, parece que esta decisión se va a posponer hasta el día 23, pero lo que estábamos hablando, que esté recomendado o que no sea obligatorio, no quiere decir que esté prohibido ponerse la mascarilla en los sitios en donde uno estime conveniente. Por ejemplo, como decía Eva antes, en sitios cerrados y así, en donde no se puede guardar la distancia de seguridad. O sea que tendremos que esperar hasta el día 23 para ver qué pasa, para ver si vuelven las mascarillas, por ejemplo, a los supermercados, que era una cosa que le ponía a la gente, que le daba a la gente mucho coraje, y tendremos que esperar a esto hasta el día 23. En fin, son las 7:28 de este 16 de octubre del año 2022. Yo soy Paco Bernal. Muchísimas gracias por estar ahí escuchando esta transmisión y muchísimas gracias también a todas las personas que en algún momento del futuro, como siempre digo, verán esta transmisión utilizando pues los medios que existen para ello. O sea, blog, Facebook y YouTube. Espero que hayáis pasado un domingo fantástico. Este domingo la verdad es que ha sido genial. Yo antes de hacer el programa estaba dándome un paseo y hacía un día de otoño impresionante. Por cierto, curiosamente, en castellano, en español, por lo menos en España, a esta parte a estos días buenos del otoño, pues le llamamos el veranillo de San Miguel, pero aquí se llama el Altweibersommer. O sea, el verano de las viejas. Supongo yo que porque las señoras mayores se ponían al sol, porque cuando uno va siendo mayor, pues ya los huesos te piden sol. Y los americanos del norte le llaman el Indian Summer. O sea, el verano indio. Vaya usted a saber por qué. Por cierto, para los que ya tenemos una cierta edad, Indian Summer es otra cosa. Indian Summer es la canción con la que empezaba el consultorio de Elena Francis. Yo no sé si esto es el Pleistoceno superior, porque el consultorio de Elena Francis terminó en los 80, ¿no? A primeros de los 80, en el 82, 83 yo creo. Y entonces el consultorio de Elena Francis, que mi abuela María lo escuchaba mucho, empezaba con una canción que a mí no se me olvidará en la vida y que se llama Indian Summer, que era una melodía instrumental que empezaba pues eso. Y esto es el Indian Summer. Hablábamos antes de los coches. Repito lo que dije al principio, por si no se me ha oído bien, pero según datos de lo que en España sería el Real Automóvil Club, y aquí es ¿cómo se llama? Ay, madre mía, yo como no tengo coche. Bueno, eso. Pues el organismo que agrupa a los conductores, OMTC, ¿no? Se llama así, OMTC. Según la OMTC, 2,2 millones de personas en Austria, o sea, un 25% de la población de esta pequeña república, o bien no conducen nunca un coche, o bien no lo han conducido hace poco. O sea,
que son personas como yo. Yo, por no tengo carnet de conducir, o sea que jamás en mi vida, en este sentido, guardo una virginidad total. No he conducido un coche nunca en la vida y la verdad es que tampoco tengo ganas. Según cálculos de la OMTC, estas personas que ni conducen ni tienen coche, como es mi caso, por ejemplo, se ganan, o sea, ahorran todos los años 4.700 euros. O sea, que una maravilla, ¿no? O sea, que tenéis pues yo qué sé, el seguro, el combustible del coche, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, en fin, yo creo que además, mira, viviendo en Viena, por ejemplo, yo entiendo que vivir en el campo es complicado. Viviendo fuera de una ciudad grande es complicado porque quieras que no, tienes que utilizar el coche y todas esas cosas. Pero viviendo en Viena, las Wiener Linien funcionan divinamente, hombre. Además tienes conductores amables que te esperan. O sea, que no te dan con el autobús en las narices, con la puerta del autobús en las narices, que sabes cuándo van a llegar los autobuses, los coches, que llegas a cualquier sitio, que es una maravilla. Por cierto, cada vez hay menos personas jóvenes que se saquen el carné y esto está teniendo está teniendo unos efectos negativos sobre cosas en las que uno no hubiera caído nunca. Por ejemplo, las autoescuelas. Muchas autoescuelas de Viena están teniendo problemas para encontrar a nuevos alumnos, porque los chicos jóvenes pues no se sacan el carnet, porque utilizan el transporte público, que es una maravilla. Luego hay otra cosa en Viena y en Austria en general, de la que hacía tiempo que no hablaba, y es el Klimaticket, como sabéis, que esto es una maravilla. El Klimaticket es un ticket muy barato que permite utilizar los transportes en toda Austria por una cantidad irrisoria de dinero, o sea que es una maravilla. Yo me lo he sacado y estoy contentísimo. De hecho, en estos días se renueva porque caduca el 4 de noviembre el Klimaticket, pero si no os lo habéis sacado, de verdad es que sale muy a cuenta. Bueno, pues como os decía, el último tema del que vamos a hablar hoy, que es como hoy va a ser el formato del programa un poquito más corto, porque no va a haber entrevista después, pues el último tema del que vamos a hablar hoy es de la decisión o de los planes del gobierno de la ciudad de Viena de reducir el tráfico de coches en el distrito 1 de esa capital, o sea, en el centro, en la almendra central de la capital de Austria. Entonces, se pretende, atención, reducir en un 30% la entrada de vehículos al distrito 1. Yo no sé si tenéis a los automovilistas, la verdad es que les va a sentar fatal el tema, porque no creo que los automovilistas es que están, la gente que tiene coche está, pues eso, acostumbrada a esas cosas y en fin, pues eso. Como supongo que de aquí a que se ponga en vigor, que será bastante, va a pasar todavía un tiempo, pasará un poco como cuando hicieron peatonal María Hilferstrasse, que aquello era, en fin, fue una guerra. Bueno, pues si hoy entran 53.000 coches, 53.000 coches, todos los días en el distrito 1, pues a partir de que entre en vigor esta reducción, entrarán 37.000 nada más, o eso es el objetivo. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, en primer lugar, lo que va a hacer la ciudad de Viena va a ser tapar o cegar parte de las 34 calles por las que se puede entrar al distrito 1 de esta bonita capital, que como digo siempre, el Danubio riega con sus cantarinas aguas. Entonces, se van a hacer... ¿Para qué? Para poder controlar el tráfico, ¿no? Entonces, las personas que entren por estas vías tendrán que dejar el distrito 1 en un máximo de media hora. Y si quieren estar más tiempo con el coche, tendrán que dejarlo en un garaje. Y esos garajes, naturalmente, van a ser de pago. ¿Quién va a estar exento de esto? Pues de esto va a estar exento los residentes, los comerciantes,
la recogida de basuras, como es natural, la policía y los taxis. O sea que uno podrá, habrá paradas de taxi y todas esas cosas, tú podrás llamar al taxi y tal. O sea que no habrá, en ese sentido, no habrá ningún problema. ¿Y cómo se va a controlar esto? Pues se va a instalar una red de cámaras que es un poco parecido a esta red de cámaras, a las cámaras estas de circuito cerrado o las cámaras listas, las cámaras inteligentes que hay en los parkings, que han aparecido por la pandemia también, que aparecieron por la pandemia. Bueno, pues se van a instalar estas cámaras que van a recoger la matrícula del coche que sea y van a comprobar si efectivamente sale por otro sitio o por el mismo sitio en la siguiente media hora de haber entrado. Las personas que pues no cumplan con esto, o sea, que estén más de media hora con el coche andando por el distrito 1, pues naturalmente recibirán la correspondiente cartita de amor de la policía de Viena, o sea, les pondrán una multa. El coste de esto, pues va a ser de... A ver, que lo tenía por aquí. El coste eran, me parece que 14 millones de euros va a ser, pero van a ser 2 millones repartidos en varios años, ¿vale? O sea, la implementación del sistema y todas esas cosas. ¿Cuál es la buena noticia para todas aquellas personas que quieran seguir haciendo prum, 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 prum por el distrito 1 de Viena? Pues la buena noticia es que es muy poco probable que esto vaya a entrar en vigor dentro del próximo año. Como muy pronto se espera que en el 2025. Naturalmente habrá que resolver otro tipo de interrogantes. Por ejemplo, interrogantes relacionados con la protección de datos, porque quedará grabado quién entra y quién sale por y quién está por el número de matrícula. Y todos los números de matrícula están asociados pues a un nombre, a una persona, a una dirección, etcétera, etcétera. En otros sitios, en otras ciudades, en donde se han instaurado sistemas parecidos, pues ha habido también problemillas, porque naturalmente el ser humano es cotillo por naturaleza y entonces pues ha habido varios casos, ha habido muchos casos en que se ha mal utilizado esta información pues para espiar o para tal, porque naturalmente bueno, es goloso saber quién está, quién entra y quién sale. Bueno, el objetivo fundamental es que haya muchísimos menos coches en las ciudades de los que hay ahora mismo y en general muchísimos menos coches en general, porque la verdad, pues bueno, el clima nos lo está pidiendo. Hoy, por ejemplo, hablaba yo con una persona de que normalmente a estas horas, a estas alturas del año, pues ha habido años ya que nevaba, ha habido años con nieve. Y generalmente para los santos, para el 1 de noviembre, pues también helaba y hacía frío y todas esas cosas. Y este año, pues ya veis cómo estamos, en manga corta. Pero bueno, en fin, este año y todos los anteriores. O sea que, en fin, el mundo, el cambio climático está ahí y naturalmente tenemos que reducir pues el uso de combustibles fósiles y el uso del coche en lo posible. En fin, pues son las 7:40 de este 16 de octubre del año 2022. Yo soy Paco Bernal. Esto es La Tarde en Directo, naturalmente. Hoy en un formato más corto, porque no va a haber entrevista después. Muchísimas gracias por estar escuchando esta transmisión, tanto las personas que la estáis escuchando en directo como aquellas personas que en algún momento del futuro pues la escucharán y espero la disfrutarán. Por cierto, hablando de disfrutar, os quiero hacer dos recomendaciones. Como sabéis, yo soy un gran amante de todos los recursos públicos, porque me parece que lo público es el futuro de la humanidad. Viena Directo, en cierto modo, también es una manifestación de servicio público, a pesar de que no la sostenga el Estado, pero sí, es un servicio público y tiene una vocación grande de servicio público. Me gustaría haceros dos recomendaciones.
Bueno, tres. La primera es que en la 2 de Televisión Española, se puede ver por internet, ha empezado un programa que se llama Un país para leerlo, con una persona absolutamente comestible, o sea, el presentador es de esta gente achuchable que te llevarías a tu casa, que es el poeta getafense Mario Obrero. O sea, un chaval que es que, además es que es un chaval, es que tiene 20 años, que da gusto escucharle, de verdad. O sea, es que le oyes y se te pone una sonrisa en la cara. Ese chico tiene una luz estupenda. La siguiente recomendación, que yo también pues los escucho y me lo paso muy bien, es el programa de las tardes de Radio Nacional de España, que también es gratuito, está en versión podcast en la red y es genial. Lo presenta Carles Mesa, que es pues el ídolo de cualquier persona que se ponga delante de un micrófono. Es que no se le puede poner un pero. Y la tercera recomendación es Documentos Radio Nacional de España, los viernes a las 11, pero yo lo escucho siempre en podcast porque soy un señor de una cierta edad y me acuesto pronto los viernes. Y también, pues eso, en Documentos Radio Nacional de España, pues se pueden escuchar historias geniales. Este último programa, el de este viernes pasado, ha sido especialmente bonito y especialmente genial porque está dedicado a Javier Krahe. Krahe, por cierto, quieres decir cuervo en alemán. Su apellido es un apellido alemán. Pues eso, un país para leerlo, Documentos y las tardes de Radio Nacional de España. Me lo vais a agradecer la recomendación porque de verdad es que se pasa muy bien. Por cierto, os voy a contar aquí, ya que estamos, porque hago esta recomendación, porque a mí me gusta las recomendaciones hacerlas fundadas. Yo descubrí Documentos Radio Nacional de España en un trabajo, porque tenía una de las cosas que tenía que hacer en el trabajo era súper monótona y no se necesitaba concentración. Y entonces busqué podcast y encontré Documentos Radio Nacional. Y la verdad es que desde hace... Pues el programa tiene 20 años, yo llevo oyéndolo desde hace 14. Y la verdad es que es una maravilla. Bueno, terminamos hoy a las 7:43 con el último tema del que vamos a hablar hoy y es un tema muy cortito y es las actividades del Instituto Cervantes para esta semana entrante. Entonces, la semana esta entrante vamos a tener dos actividades en el Instituto Cervantes estupendas, que son una degustación de vinos. Y el día 20 hay una conferencia a cargo del diplomático Luis Martínez Montes sobre la herencia española en el mundo. Interesantísima. Como sabéis, todas las actividades del Instituto Cervantes tienen, traducción simultánea. Tiene traducción simultánea al alemán. O sea que si vais vosotros, pues también podéis llevar a vuestros amigos alemanes de habla extraña, como digo yo siempre de broma, a los amigos austriacos para que, pues eso, disfruten también de la cultura en español en el Cervantes, el sitio mejor para aprender español. En fin, antes de terminar el programa de hoy, pues eso, ya estamos llegando al final. La verdad es que os digo que yo esta semana pasada estuve conversando, porque fue un lujazo de conversación con un auténtico titán de la lengua castellana, que es el poeta valenciano Jaime Siles. De verdad, una persona no solo de una erudición impresionante, porque la verdad es que, bueno, Jaime Siles, la erudición de Jaime Siles es oceánica, sino también una persona de una grandísima cultura y muy accesible. O sea, que era fue un gusto conversar con él y conocerle. Como os digo, pues como estas actividades hay muchísimas en el Instituto Cervantes todas las semanas. En fin, son las 7:45 de este día 16 de octubre y este directo y este programa, esta edición de la tarde en directo, está llegando a su fin. Hoy en un formato un poquitín más chiquitillo porque no ha habido entrevista. Me gustaría deciros también otra cosa,
Y es que la semana que viene no nos vamos a poder ver. La semana que viene y no nos vamos a ver por una situación muy gozosa y estupenda. Y es que tengo visita. La semana que vienen a verme mi familia de España. Entonces, pues, como comprenderéis, pues el directo va a ser más directo, pero más restringido, porque van a estar ellos. Así que nada, con buena suerte y si no tenemos y si no pasa nada, que espero que no pase, la próxima vez que nos veamos será el domingo día 30 a las 7 de la tarde, Dios mediante. Y hasta entonces podéis estar informados. Yo procuraré hacerlo con la mejor voluntad del mundo, como siempre. Podéis estar informados en la página de Facebook de Viena Directo, o sea, entre facebook.com/Viena Directo o en el blog para textos más largos. En fin, hasta entonces os deseo que paséis un tiempo fantástico, que la vida os trate genial, que seáis felicísimos, que el virus os ignore completamente y que tengáis, pues eso, todo lo bueno que la vida os pueda dar y que vosotros os merecéis. Muchísimas gracias por haber estado ahí esta tarde del 16 de octubre del año 2022. Espero que os haya gustado el programa. Aquellos que me escuchéis en diferido, a posteriori, os deseo también que os haya gustado muchísimo el programa y en general, pues eso, cuidaros mucho y hasta dentro de 2 semanas, hasta dentro del día 30. Hasta el día 30 de octubre. En fin, que lo paséis muy bien. Hasta entonces, chao, chao.